Bienvenidos, bienvenidas a Zoom a Vincularte, el podcast, una iniciativa del Instituto Humaniza Santiago y su revista clínica y psicosocial Vincularte. En cada capítulo, nuestros anfitriones Freddy Orellana y Valentina Vukusic conversan con algunos de los autores de nuestra revista, en un diálogo dirigido a terapeutas, operadores psicosociales y todos quienes se interesen en temas de terapia y salud mental. Gracias por escuchar y les invitamos a leer Vincularte. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, amigas, amigos, compañeros, trabajadores de la salud mental y todos aquellos que están interesados en estos temas que nos escuchan. Esta es nuestra segunda temporada que hemos denominado Diálogo Humaniza, en el que vamos a dedicar algunos capítulos a hablar acerca de temas relevantes para el trabajo clínico y psicosocial, ¿no? Así que bueno, nos sentimos muy honrados, Valentina, con nuestra invitada, que te voy a pedir a ti que le cuentes a las personas que nos ven, que nos escuchan, de quién se trata. Súper. Hola Freddy, buenos días. Hola. Dar la bienvenida a este capítulo. Hoy día vamos a conversar con una invitada muy especial a quien admiramos mucho en el Instituto Humaniza y que es un referente para todos los psicólogos, las psicólogas, las personas que trabajamos en salud mental en nuestro país. Estamos con Elizabeth Lira, vamos a hablar de derechos humanos, historia y memoria. Entonces, bueno, partir por presentar un poquitito a Elizabeth. Yo sé que lo más probable es que todos quienes nos escuchan la conocen, ¿no? Pero eh, vamos a contar de Elizabeth, que es, bueno, académica, investigadora, formadora de profesionales en temas de derechos humanos y salud mental. Ha sido parte de instancias muy importantes en nuestro país, como la Mesa de Diálogo, como la Comisión Ballet. Es psicóloga de la Universidad Católica y desde los años 70 ha trabajado todo lo que tiene que ver con la labor de la atención a víctimas de la dictadura en Chile. Es además una de las fundadoras del ILAS, que dirigió, eh, que luego dio paso a la Universidad Alberto Hurtado, donde es su casa académica hoy, donde ha ocupado distintos cargos de relevancia. Eh, y bueno, su trabajo ha implicado reconocimiento con importantes premios internacionales y en nuestro país en particular con premios del Colegio de Psicólogos y hace un par de años, el 2017, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, eh, más allá del currículum, digamos, y de todas las cosas que sabemos de ti, Elizabeth, la idea de hoy es poder conocerte un poquitito más, preguntarte respecto de tu experiencia, de tu camino, de tu trayectoria, ¿no? De cómo ha sido la vivencia de esta trayectoria trabajando en esta temática. Eh, Agradecerte nuevamente que estés acá con nosotros y partir por preguntarte cómo te presentas tú, ¿no? ¿Qué de esto que he contado en la historia quizás más formal te gustaría a ti resaltar y contar de ti como para comenzar? Es verdad, eh, quizás lo más importante para mí misma ha sido siempre investigar, Ujú, el pensar que las situaciones que enfrentamos pueden tener distintas formas de ser resueltas o ser abordadas, aunque no puedan ser resueltas. Y yo creo que el trabajo que hicimos en derechos humanos se basa fundamentalmente en un equipo de personas en que no teníamos las herramientas para trabajar con las personas que consultaban y que no nos quedó otra que buscar cómo aprender y cómo aprender recíprocamente de la reflexión, de la observación, en las reuniones clínicas sobre todo. Eh, y cómo las lecturas que hicimos podían ser inspiradoras, pero ninguna tenía respuestas, sino que teníamos que pensar qué hacer en cada circunstancia. ujú, Pensaba, por ejemplo, en uno de los primeros trabajos que hicimos, porque yo empecé a trabajar en esto en el FASIC. Entonces, el ujú, FASIC tramitaba la pena de cárcel
por extrañamiento de quienes habían sido condenados en consejos de guerra. Eso es algo que parece casi como en la prehistoria, porque nadie sabe cuánta gente fue procesada en estos consejos de guerra y las estimaciones son en que fueron entre 8.000 y 10.000 personas. Y los consejos podían reunir a 30 personas, a 103 personas, como fue uno de los consejos de guerra de Pisagua, o a una persona. Y estas personas estaban condenadas, en algunos casos, a 100 años, a 120 años de cárcel. Y en el año 75 se dictó el decreto 504, que permitía que la gente pudiera conmutar se llamaba, la pena de cárcel por extrañamiento, o sea, por irse a vivir al extranjero. Para eso era necesario, perdón, me interrumpen. Ah, disculpa, sí, disculpa. Disculpen, por favor, que No te tengo que... preocupes. Está bien. No, muchas gracias. Ya. No te preocupes. Lo No editamos. dejé avisado que no me interrumpieran. Bueno, entonces el tema es que la conmutación de pena firmaba Pinochet las conmutaciones todos los jueves. Y entonces en el FASIC se presentaban los casos y las personas, cuando se les autorizaba la conmutación de pena, podían recién sacar pasaporte y para eso tenían que venirse a Santiago. Entonces, si eran personas que estaban en Puerto Montt, que estaban en Antofagasta, que estaban en Arica, estaban 2 a 3 semanas en Santiago. Bueno, ahí nosotros vimos la oportunidad de juntar a las familias y porque era primera vez que se reunían después de 4 años de cárcel, de 5 años de cárcel, se reunía la familia y cómo armar un diálogo que permitiera en un par de horas contar de manera sintética lo que fue la vida de la familia sin el padre, lo que fue la vida del padre en la prisión, de manera que los miembros de la familia la pudieran escuchar. Ujú. Entonces, ese trabajo nosotros lo pensamos en 1 o 2 horas, porque no teníamos más tiempo. Ujú. Y también lo pensamos en cómo tú a personas que han vivido en situaciones tan críticas y que idealizan la posibilidad de salir del país, cómo los ayudas a tener un juicio más realista de que a lo mejor van a un país con otra lengua, que hay muchas cosas que van a tener que enfrentar para poder adaptarse y que no es cambiar el infierno por el cielo, sino que nadie sabe, porque a lo mejor también puede ser un tipo de infierno. Entonces, Ujú. una de las cosas que hicimos cuando teníamos más tiempo porque en algunos casos teníamos 3 semanas y los podíamos citar 2 o 3 veces a la semana, pero en algunos casos teníamos una sesión. ¿Y cómo haces eso? Entonces, ese tipo de intervenciones fue para nosotros un desafío muy grande, pero además fue breve, porque Ujú. fue algo que hicimos probablemente entre enero y diciembre del año 78. Y ya el año 78 cambió la situación porque se dictó la ley de amnistía y las personas pudieron elegir quedarse. Ujú. Y al elegir quedarse, el problema económico pasaba a ser un tema central. Entonces, para nuestros enfoques, principalmente clínicos centrados en los síntomas y buscando resolver que la gente pudiera dormir, por ejemplo, Ujú. eh, el tema del trabajo pasó a ser un eje central de articulación de la vida de la familia y de los conflictos de la familia, porque las familias estaban allegadas, Ujú. parientes que los recibían, pero cuando esto se prolongaba en el tiempo, se multiplicaban los conflictos. Entonces,
creo que ese punto, que fue el punto de partida de nuestro trabajo, nos mostró la complejidad del trabajo clínico en condiciones en que las problemáticas tenían como capas geológicas, o Ujú. sea, eran los problemas económicos, los problemas de convivencia en la familia, las decisiones sobre dejar el país e irse a vivir a otro país, sobre la capacidad de reincorporarse como familia y como pareja, personas que estuvieron separadas como durante 5 años con expectativas y conflictos muy diversos. Ese trabajo yo creo que fue el punto de partida de la necesidad de estudiar, de pensar, de Ujú. discutir y de aprender unos de otros en nuestras reflexiones sobre qué hacer con eso, porque en ese tiempo no había nada escrito sobre esto. Justo la pregunta que te queríamos hacer a continuación tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo comenzaste tu trayectoria en este trabajo, y desde el punto de vista un poco más personal, ¿no? ¿Cuáles han sido tus motivaciones, tu convicción a lo largo de los años? Nosotros siempre en el instituto pensamos mucho en el trabajo de la persona del terapeuta, ¿no? En la persona del psicólogo. ¿Cómo has sostenido tú también como persona este trabajo que es tan importante, pero a la vez tan contactado con el dolor, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia para ti? Yo creo que la experiencia, sobre todo al inicio, fue muy desorganizadora, en Ujú, el sentido eh, de que nosotros no teníamos, a ver, nada que nos previniera sobre lo que íbamos a escuchar. Mm. Entonces, mi primer paciente fue un muchacho que tenía 24 años, que había sido detenido en una región en el sur del país y que estuvo torturado en un regimiento alrededor de 3 meses. Y que a raíz de eso tenía daño, yo diría, muy complejo en la columna, en la rodilla, en los codos, en la clavícula. Claramente era alguien que necesitaría internarse en un hospital para que lo rehicieran un poco en los huesos. Y eh, a mí me produjo una impresión muy grande, por una parte, su integridad y su serenidad para contar cosas terribles, que a mí me daban una tristeza profunda y que me costaba mucho no llorar en la sesión cuando lo escuchaba. Y el segundo paciente fue un paciente que era contemporáneo de ese mismo, que habían estado en algunas partes juntos, pero que era alguien a quien habían traído a Tejas Verde y fue tan torturado en Tejas Verde que eh, tuvo una gangrena en los dedos y le cortaron 3 dedos. Entonces, a mí la primera impresión que me causó cuando se sentó fue que escondía la mano. Entonces yo pensaba en mi propia ansiedad de le pregunto o no le pregunto qué le pasó en la mano, ¿no? Y decidí preguntarle. Y eso abrió una historia muy terrible, porque es un joven que estuvo desaparecido 9 meses porque estuvo internado en el hospital militar ujú, para recuperarse de una cantidad de daños. Pero esto fue a raíz de que lo habían lanzado a las pesebreras del regimiento para que se muriera. ujú, Y un veterinario de los animales ahí le dio lástima, lo envolvió en vendas y lo dejó en un pasillo porque andaba visitando el regimiento una comisión de la Cruz Roja Internacional.
y la Cruz Ujú. Roja lo encontró. Y porque lo encontró, le salvó la vida. Ahora, él no supo qué pasó con el veterinario, si alguien llegó a saber que, que él lo había ayudado. Son estas historias que cruzan la destrucción, la noción de enemigo, la maldad y a la vez la solidaridad humana que le Mm. salva la vida a alguien. Y como fue un caso presentado por la Cruz Roja, el gobierno de Chile se tuvo que hacer cargo de su recuperación y por eso estuvo 9 meses en el hospital militar. Pero eso hace pensar cuántos Ujú. meses tendría que estar el otro, que fue el primer paciente que yo tuve. A ese lo mandamos a Bélgica porque Ujú. allá tenía un sistema de apoyo que podía ingresar en un hospital y donde fue atendido y posiblemente se quedó para siempre en el exilio, porque yo nunca más supe de él. Entonces, ese tipo de casos excedían todos nuestros recursos y toda nuestra capacidad, yo diría, de como ser eficaces, porque Ujú. la respuesta que teníamos todas, y porque éramos la mayoría mujeres al inicio, era llorar, ¿no? Y llorar. Ujú. Y pensamos que llorar no nos iba a servir mucho, así que empezamos a pensar, ¿no? Pensamos Mm, en las cuestiones. Yo después, tratando de reconstruir retrospectivamente, nosotros gastábamos entre un 30 o un 40% del tiempo colectivo en reuniones clínicas, discutiendo Mm. qué podríamos hacer, qué podríamos leer, cómo lo podríamos hacer con esto que era tan devastador. Em, y yo creo que el apoyo recíproco que tuvimos fue muy decisivo. Eh, yo creo que casi nos demoramos como 10 años, no menos, unos 8 años, en poder identificar que podría acompañarnos en este proceso el tener una supervisión instalada como parte del trabajo del equipo. Pero eso que estaba en la teoría muy claro para nosotros, en la práctica no era muy viable, porque todas estas instituciones funcionaban de una manera semi-voluntaria, en el sentido de que nosotros teníamos un sueldo muy bajo, trabajábamos por una convicción de la necesidad de ser solidarios con estas víctimas, pero las instituciones recibían donaciones para trabajo asistencial, ¿no? Y el trabajo asistencial siempre se piensa como una respuesta de emergencia, Ujú. como una respuesta ante la crisis, ¿no? Por eso estudiamos mucho lo que son las intervenciones en crisis, porque a veces veíamos 2 o 3 veces a la persona y después no la podíamos ver más porque se iban. Pero cuando se quedaron, tomamos la decisión de tomarnos el tiempo que cada paciente necesitaba. Y eso fue toda una discusión con la institución misma y con los donantes, que Ujú. tenían una visión asistencial, que es un poco la visión de los equipos profesionales de salud mental en Europa que atendían refugiados y que tenían una visión de emergencia. Entonces, cuando tú piensas en la gravedad de los casos que veíamos, claramente era insuficiente pensar en una atención de emergencia o de intervención en crisis. Entonces, está todo muy mezclado en cómo fuimos pensando apoyarnos recíprocamente, cómo fuimos pensando estudiar, cómo aprendimos a identificar ciertas dificultades y probablemente una dificultad que nunca resolvimos fue el poder trabajar la rabia y la indignación de los pacientes y de nosotros. Es probablemente uno de los temas más difíciles, Ujú. porque
Los pacientes esperaban ser acogidos, comprendidos, acompañados, pero yo creo que había una tremenda inhibición para hablar sobre la rabia y quizás una inhibición recíproca. Es algo que he pensado con los años después. ¿Por qué Ujú. esto no estaba presente? Y sin embargo, cuando uno conversa, por ejemplo, con terapeutas en Argentina, este era un tema mucho más presente. Mm, claro. Es Hay un, algo- disculpa, Elizabeth, un documento que tú nos enviaste previo a este podcast que se llama Lecturas de Psicología y Política, Crisis Política y Daño Psicológico, que fue publicado en el año 82, que fue editado nuevamente por la Universidad Alberto Hurtado, ¿no? Que ahora es una especie de ebook. Y Sí. habla de un seminario que ustedes tuvieron en el año 80 con cerca de 50 profesionales. Mm. Y que está esta idea que mencionas tú, ¿no? Como la necesidad de juntarse y de reflexionar juntos y de entender y de buscar referencias para poder entender lo que estaba pasando, ¿no? A mí me recuerda mucho esto de esto que dices de la desorganización y lo de las diferentes capas, porque por una parte era lo que pasaba en la clínica y por otra parte era lo que pasaba en lo social, digamos, con todo el trauma que se estaba viviendo y del cual ustedes también eran parte. Éramos parte. De hecho, en esta publicación, em, uno de los autores es José Manuel Parada, ¿no? Sí, Este claro. sociólogo que luego Asesinado. fue degollado y fue encontrado junto a otros profesionales, ¿no? En un sitio cercano al aeropuerto, ¿no? Eso pasó posteriormente, ¿no? Claro. Es Eso del decir, 85. Mm. es decir, ustedes vivían también directamente la violencia mientras trabajaban con personas que habían vivido también la violencia, ¿no? Entonces, Claro. eh, te quería preguntar cómo ves tú esa historia tuya y de ese colectivo a la luz del presente, ¿no? Porque las nuevas generaciones pienso que es importante que puedan comprender cuál es cuál es el sentido de lo que se vivió, cuál es el sentido de la memoria, ¿no? Para construir un mejor presente, ¿no? Mira, el libro ese muestra, yo creo que la ambivalencia que nosotros teníamos frente a la realidad amenazante que era la dictadura. Sí. Porque el libro se publicó, o sea, se hizo la reunión, se discutieron las cosas, claro que se hizo en Punta de Tralca, donde era la casa del cardenal, Ujú, que era un lugar bastante protegido, y tomamos muchas medidas para estar seguros de que no llegaban sino las personas que estaban estrictamente invitadas. Y al mismo tiempo, o sea, lo que ahí se hizo fue presentar los trabajos y después elaborarlos más para poderlos publicar. Pero era la idea de poder compartir, discutir, ujú, pensar, registrar esto. Pero al mismo tiempo era publicarlo clandestinamente, no poner los nombres de las personas que habían escrito con sus nombres, sino que con iniciales o con nombres inventados, como una manera de dificultar, porque no creo que más haya que dificultar, la posible represión que podría causar este tipo de situación. Ahora, yo creo con el tiempo que tuvimos suerte y que nunca entró este tipo de publicaciones porque habían artículos que circulaban, en fin, en la ruta de los registros eh, de la dictadura, porque yo participé
en una editorial donde publicamos exclusivamente fotos de Allende con, de su trayectoria política, que se llamaba Allende Demócrata Intransigente. Esto el año 84. Y figuran como autoras Moy de Toa y la Isabel Margarita Morel de Letelier, quienes decidieron figurar porque nosotros creíamos que ellas eran intocables, ya que habían asesinado a sus maridos. Sin embargo, como se dictó un estado de sitio en medio del periodo en que se publicó, se decretó una orden de requisar el libro. Y el libro inicialmente había sido parte de una donación, tenía 8.000 ejemplares. Algunos ejemplares se escondieron en una bomba de benzina que estaba vacía, entonces, en los tambores abajo. Otros se escondieron en otros lugares que yo no supe, ese fue el único que supe. Pero todos los libros que estaban en librerías, todos fueron requisados y quemados. Ujú. Entonces, pero esto no terminó ahí, terminó con una querella en contra de quienes resulten responsables de la publicación. Y la querella era contra la editorial, de la cual yo formaba parte, era una de las socias, y las autoras. Y bueno, conseguimos un abogado, y es interesante el argumento del abogado defensor, pero la decisión de la Fiscalía Militar es que esto era subversivo, punto. Ujú. Entonces, si las fotos de Allende eran subversivas, calcula si no sería Sí, subversivo claro. El el libro. escribir sobre las torturas Sí, o los malos tratos y los desaparecidos. sí, Entonces, nunca terminamos de tener tranquilidad sobre el trabajo que hacíamos. sí, Y yo diría que tuvimos distintos tipos de amenazas en distintos momentos, y quizás la más como curiosa, por decirlo así, yo no sé cómo llamarla, ¿no? Fue el 2 de noviembre del año 78. Llegamos a la casa y la casa estaba completamente dada vuelta. Era nuestro consultorio, quedaba donde hoy día queda la estación del metro Manuel Montt. ujú, Y entonces la casa entera estaba dada vuelta, revueltos los remedios, porque manteníamos remedios ahí, revueltas las fichas, todo revuelto, y la casa como embadurnada en el primer piso de heces humanas. mm, Entonces yo llegué a las 8:15 de la mañana porque tenía una reunión con el director de la revista Mensaje, porque queríamos publicar un artículo en la revista Mensaje sobre nuestros pacientes y lo que está ocurriendo. Ujú. Y esto era coincidente con el gran simposio sobre derechos humanos que estaba haciendo la vicaría. Y en todo esto pasando en el mismo tiempo, y a nosotros nos allanan ahí. Y el sacerdote este llega a las 8:30, y llega Mario Insunza, que era el psiquiatra de la vicaría. Y la casa está imposible, no había dónde encontrar un sitio para poder sentarse a conversar. Y nos fuimos a la cocina. Y entonces el sacerdote, que era Renato Evia, me dice, bueno, ¿y ustedes se van a asilar? Y yo le dije, no, vamos a comprar una manguera en la ferretería del frente y vamos a manguerear la casa. Y después de eso ya veremos cómo seguimos, pero ¿cómo se te ocurre que por esto nosotros nos vamos a ir? Entonces, a mí esa reacción me hizo pensar, estaremos todos locos, ¿en qué estamos? ¿Cómo nos ven los Mm. otros que sienten que estamos en un peligro tal que tenemos que ir? ¿En qué Ahora, a mí, peligro estamos? claro, y a mí me parecía que era una desmesura la reacción de él. mm, Ah, y todos nosotros en la casa pensamos,
claro, él vive en otro mundo, en otra realidad. Nosotros, yo creo que vivíamos en otro mundo y en otra realidad. Y de verdad, eso fue como una campanada para darnos cuenta que teníamos que tomar más resguardo. Y de hecho, por ejemplo, en el año 86, cuando fue el atentado a Pinochet, nosotros teníamos algunos pacientes que, espérate, algo sé ya, ahí. Es- Teníamos algunos pacientes que estaban involucrados en el atentado. Entonces, las terapeutas de esos pacientes empezaron a ser perseguidas y perseguidas a través de sus hijos. O sea, les mandaron Ah, papelitos con los niños en el colegio. Entonces, eso te recuerda en qué país vivíamos, pero al mm, mismo tiempo, que era una hipótesis nuestra, que si tú eres amenazado, solo un 10% de las amenazas se cumplen. ¿Qué lógica tendría amenazar a los psicólogos? Solamente que dejen de hacer su trabajo. ujú. Entonces teníamos que ver cómo podríamos seguirlo haciendo si es que la situación se ponía muy difícil. Ahora, en general, yo creo que los psicólogos que fueron detenidos en su tiempo no fueron por ejercer la profesión, sino que por participar políticamente y al mismo tiempo ejercer la profesión. Mm. Ujú. Que no era el caso nuestro. Nosotros tomamos la decisión de hacer este trabajo y no participar en partidos políticos, porque eso sí lo ponía en riesgo. Sí. Ujú. Sí, son historias, digamos, de esa época que pienso que son importantes de volver a mirar en una perspectiva longitudinal porque nos ayudan un poco a ubicarnos en el presente, ¿no? Por Claro. ejemplo, el, el, el año pasado que se cumplieron 50 años del golpe de Estado, el presidente Boric lanzó el Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? Que pretende ser una política permanente del Estado de Chile, ¿no? Em, Leíamos que actualmente hay más de 1.000 detenidos desaparecidos y más de 300 ejecutadas y ejecutados políticos sin entrega de cuerpo, ¿no? Exactamente. La cifra oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es que hay 1.469 personas muertas y desaparecidas, cuyos cuerpos no han sido entregados a su familia, y hay 307 personas ubicadas y entregadas a sus familiares, ¿no? Impresiona como un proceso de reparación social que está avanzando, ¿no? Que se dicta este plan, pero que aún está muy incompleto, ¿no? A la luz de estas desapariciones. ¿Cómo ves tú este proceso de reparación social actualmente? Mira, yo creo que está bien que el gobierno haya planteado que es responsabilidad del Estado la búsqueda de los desaparecidos. El problema mayor que tenemos con eso es que la desaparición en Chile, a diferencia de Colombia o de lo que ocurre incluso en México actualmente o de Argentina, fue una desaparición concebida en la mayoría de los casos, yo diría a partir del año 74, como un crimen perfecto, en el sentido de no dejar huellas, Ujú. compartimentar la vinculación con las personas detenidas, de tal manera que alguien pudiera decir yo lo detuve o yo estuve en la cárcel con él, pero no sé qué pasó después. Y los que intervinieron en ese después, muy posiblemente no sabían cómo se llamaban las personas que conducían. Entonces, en esa fragmentación, por eso ha sido tan difícil reconstituir la historia
de cada uno de los desaparecidos. Ujú. Algunos desaparecen en el minuto que son detenidos en la calle, otros desaparecen en el minuto en que son sacados del recinto de detención donde estaban. Otros desaparecen, como lo que pasó con Simón Bolívar, cuando un agente decide informar sobre lo que vio, que es el caso del Mosito, hasta un cierto momento y donde resuelve, entre comillas, cuál sería el destino final de algunas personas, pero claramente sin tener ni los restos ni nada. O sea, no hay un conocimiento preciso qué pasó con ellos. Entonces yo creo de verdad que la propuesta del plan de búsqueda debiera centrarse en que el Estado tiene la obligación de darle cuenta a cada una de las familias sobre lo que ha hecho para encontrar su familiar. No necesariamente asegurarle a nadie que Mm, puede encontrar a su familiar, porque hay una proporción que fueron lanzados al mar o a los volcanes o que los restos, después que aparecieron los restos de Lonquén, apareció esta instrucción de parte de Pinochet como comandante en jefe, diciendo que había que destruir esos restos. Y eso se llamó Operación Retiro de Televisores. Entonces, en Angol, por ejemplo, incineraron los restos que habían enterrado en el regimiento. Y como pasó con los ministros en visita que nombró la Corte Suprema ante el informe de la mesa de diálogo, fue encontrarse restos dinamitados. Entonces, la posibilidad de mm, identificar las personas se dificulta mucho más, tanto tecnológicamente, porque los identificados, hay un cierto número que fueron identificados en laboratorios extranjeros, donde el país hizo un convenio y ellos pudieron analizar mediante el ADN, porque no cualquier laboratorio está en condiciones de trabajar con el ADN de huesos maltratados, dijéramos, ujú. ¿no? Entonces, hoy día también el servicio médico legal tiene un cierto número de huesos que no han sido periciados y que tendrían que ser parte de este plan de búsqueda. Pero a mí me parece que búsqueda siempre tiene como respuesta encontrar. Mm, Y Mm, quizás lo que podemos encontrar es la respuesta del Estado sobre lo realizado, mm, pero quizás nunca encontrar mm. los restos de las personas. mm. Vamos a encontrar información, pero no a las personas, probablemente. Y todavía eso es muy relativo porque yo creo que la desagregación de la información, que es lo que hemos podido analizar a lo largo de los años, es lo que hace tan difícil poder reconstituir las historias. Sí, Mm. Esta claro. fragmentación Claro, que fue muy estratégica, que crimen claro. perfecto, como lo nombraste tú, ¿no? Estaba Mm, pensada para que no pudieran ser encontrados. Y eso yo creo que en parte porque estaba todo este concepto del enemigo que había que ujú. exterminar, pero también porque el miedo en la sociedad solamente se mantiene si tú mantienes una amenaza de muerte para algunos. La próxima pregunta que te vamos a hacer, Elizabeth, engrana mucho con lo que estás eh, explicándonos ahora, ¿no? Y hemos pensado en cómo en los últimos años en Chile y también en otros lugares del mundo, como con esta polarización política o con el auge de la ultraderecha, hemos visto resurgir el negacionismo, la minimización de las violaciones de los derechos humanos. Eh, Hay una encuesta del 2023, que es la encuesta Mori, que Mm. dice que en 10 años la aprobación del golpe en la sociedad chilena pasó del 16 al 36%, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál es el peligro de que esto ocurra?
porque pareciera que no se trata como de unos pocos negadores de la realidad que son rápidamente identificados como peligrosos, sino que son discursos que pueden ir permeando, aunque se vean como aislados, ¿no? Pero que Mm. pueden ir permeando eh, y, y bueno, y que eventualmente son personas que pueden ganar elecciones, ¿no? ¿Ya? Como ha pasado por ejemplo, en Argentina. Entonces, ¿qué reflexiones podrías compartirnos al respecto? ¿Qué podemos pensar, qué podemos mirar en esto? Mira, es que yo creo que uno de los deterioros que tenemos en esta sociedad tiene que ver con el valor de la vida, ¿no? Cuando tenemos tanta criminalidad que exacerba la respuesta represiva y que dice, bueno, son delincuentes y digamos, si les disparan es en su ley y si Ujú, mueren, en fin. Y un poco como la idea de que podríamos vivir en paz si todos los delincuentes estuvieran presos, ujú, como esto. La lógica del golpe militar fue la misma, o Ujú, sea, eh, los partidarios de la Unidad Popular, la gente de izquierda, fue considerada delincuentes. El ujú, ministro del Interior de la época, en el año 75, cuando dio cuenta de los presos que habían, en marzo del año 75 habló de que habían 41.000 delincuentes. ujú, Entonces, esa lógica no ha cambiado, ¿ah? Yo creo que es una lógica que cambia de contenido, pero la lógica es la misma. Y en un país que siempre fue muy represivo. Chile es un país que tiene seguridad interior del Estado como parte del Código Penal en 1874 y que tenemos una primera ley de seguridad interior del Estado, que es el Decreto Ley 50 del año 32, que define a las personas con cierta ideología de izquierda como enemigos del Estado. ujú, Entonces, nuestras leyes de seguridad interior del Estado han oscilado entre perseguir los actos delictivos de perseguir las ideas. El decreto Ley 50 persigue las ideas. La Ley de Seguridad Interior del Estado del año 36 persigue los delitos. La ley del año 48, que se llama de defensa de la democracia, persigue las ideas. La ley del año 58 persigue los delitos. La reinterpretación de la dictadura a partir del decreto ley 77, que pone los partidos de la Unidad Popular y al MIR fuera de la ley, ujú, persigue las ideas. Entonces, en este país venimos persiguiendo los delitos, las ideas, los delitos, las ideas que tienen que ver con la subversión, el cambio político, etc. Entonces, yo no creo que el negacionismo sea un hecho nuevo, ujú, es una forma de entender las relaciones sociales en cada época en el cual figura como legítimo perseguir a los delincuentes. Si los delincuentes son caracterizados por sus actos, estamos en la normalidad democrática del mundo, aun cuando no estemos de acuerdo en que los ujú, persigan. Pero si las personas son perseguidas por sus ideas y eso los convierte en objeto de represión, estamos en los sistemas más tiránicos de la historia. Y entre eso hemos oscilado como país en los últimos 100 años y más. ujú, Entonces, a mí me preocupa que, porque detrás de eso lo que hay es una devaluación de la vida humana, es la noción que si el otro es enemigo o es delincuente, carece de derechos y puede ser exterminado. Entonces, lo que está detrás es una perspectiva ética sobre la dignidad y la vida humana que no compartimos en la sociedad. ujú. claro, Ese es el punto y que que nos podría divide. estar muy mezclado con el negacionismo, ¿no? Claro, Porque es lo que justifica el la negacionismo. plataforma teórica, digamos, Ujú. ideológica. ¿Mm? Claro, exactamente. Sí. Exactamente. Entonces tenemos mucha tarea por delante, que es cuestionar cuáles son los fundamentos de esas
visiones. Y a mí me parece que no nos ayuda para nada la criminalidad que hoy día tenemos. Mm, sin duda. Sí. Sí, eso extrema posiciones y genera temor, además, ¿no? Claro, Sí, y también exactamente. con una crisis económica que va generando pobreza. Claro, mm, Entonces es una plataforma muy psicosocial, digamos, muy proclive a volver que vuelvan a resurgir estas ideas tan autoritarias, ¿no? Ustedes tienen un estudio de autoritarismo, ¿no? No, claro. no sé si ese podría ser el foco, digamos, ¿no? Cómo se entiende el autoritarismo en las sociedades, digamos, ¿por qué no es algo que nos haga bien, ¿no? Claro, pero en el fondo yo pensaría, ¿no? Que en un sistema de pobreza, donde tú te sientes amenazado de muchas maneras en tu capacidad de poder ser autónomo y solventar tus necesidades básicas, una autoridad autoritaria, ya sea represiva o paternalista, te da más seguridades que una autoridad que no lo es, o, o te promueve la ilusión de que te Mm, puede proteger. mm, Porque yo creo que parte del discurso más autoritario es ofrecer humo, sí, ofrecer ilusiones de protección. sí, Y qué peligroso cuando ese humo y esa ilusión de protección es buscando al enemigo, ¿no? Como nos decías hace un rato. Claro, claro, porque tú pones en el afuera, en un otro ajeno, distinto, por su ideología o por su color o por lo que fuera, todo el mal. Bueno, Ujú. eso es uno de los conocimientos más básicos de la psicología, mm, donde colocas en el fondo para poder proyectar en él todo el odio y poder convivir en paz, supuestamente, nosotros en nuestro equipo, en nuestra realidad. sí. Bueno, Elizabeth, podríamos seguir conversando mucho más, pero está Así bien, es. tenemos un tiempo limitado, ¿no? Te agradecemos mucho tu presencia. Pensamos que estos temas de memoria y derechos humanos ligados al presente también son muy, sin duda que son muy relevantes y son y nos van cruzando, digamos, personalmente y también como sociedad, ¿no? Y también a los terapeutas que nos toca muchas veces recibir a personas que nos comentan de la dictadura, que nos comentan de lo que han sufrido, ¿no? O a segunda, tercera generación, ¿no? Que están ahí en la consulta hablando acerca de un abuelo que vivió como que fue víctima, o también abuelos que fueron victimarios, ¿no? Claro. Y también eso está muy presente, ¿no? Así que pienso que es un tema muy importante para poder reflexionar, ¿no? Así que muchas gracias, nos sentimos muy honrados con tu presencia. Oye, muchas gracias a ustedes. Yo creo que ha sido para mí muy valioso poder compartir algunas cosas y pensar que en esta tarea necesitamos ser muchos, porque la paz del país necesita que muchas personas piensen en el bienestar de los otros, ¿no? Sí. En cómo superar estas historias y poder vivir en paz consigo mismo y en la sociedad. Muchísimas gracias, Elizabeth, nuevamente por aceptar nuestra invitación. Te agradecemos mucho que hayas podido acompañarnos hoy. Nos despedimos de quienes nos escuchan o de quienes nos ven en YouTube, invitándolos a mantenerse conectados con el Instituto Humaniza, con nuestras redes sociales, con las distintas cosas que estamos haciendo, a leer, a seguir leyendo la revista Vincularte. Hay un artículo en la revista Vincularte que creo que es importante mencionar, que se llama Allende, mi abuelo Allende, que fue escrito por Freddy, que nos acompaña hoy, por Verónica Pena, por Patricia Bravo y por Mónica Mónica, Rodríguez.
Hicimos un podcast además en relación a ese artículo hace un tiempito atrás, en que habla de las resonancias de los terapeutas a partir de la experiencia relatada por la nieta de Allende en la película, ¿no? Y cómo las resonancias del terapeuta y sus experiencias, bueno, hay que seguir pensando juntos, ¿no? Y tratando de poner por escrito eso que se piensa también, ¿no? Que es tan importante que quede. Así que muchas gracias nuevamente y los invitamos a seguir en contacto con el instituto y nuestras actividades. Chao, chao. Chao. Chao.